años. Tengo la suerte de poder entablar un diálogo con él más o menos regularmente por correo electrónico. Y bueno, eso la verdad que es una bendición. La idea de hoy es hablar sobre Santo Tomás. Me gustaría que pueda ser un encuentro interactivo. Y bueno, así que los que por ahí si pueden y quieren ponerse la cámara sería mejor, porque siempre es más interesante vernos la cara. Obviamente no es ninguna presión ni ningún compromiso. Lo primero que quería hacer era preguntarles qué saben de Santo Tomás, si quieren comentar algo, si saben algo que les gustaría comentar. Sí, en teoría política creo que leímos La Ciudad de Dios. Bien, bueno, pero ese no es de Santo Tomás. ¿De quién era? Ah, no, ese es de San Agustín. Espera, Ese es de San hay otro Agustín. libro. No, Es el hay primo. otro libro que es de La Suma Teológica, creo que leímos. La Suma de Teología, que es el libro más importante de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, Sí. acá les muestro. Este es el tomo 1 en la edición española, solamente en lengua española, tiene 5 tomos. La Suma de Teología, y la edición bilingüe, o sea que es latín-español, tiene 16 tomos. 16 tomos de este volumen. A ver, esperen. Perdón, Agustín no le hacía... Ah, iba a decir eso, no le hacía eco me parece, a vos, Agustín. Si capaz de apagar el micrófono. Ah, Agustín, si le hacía eco, no a San Agustín, sino a Agustín. Tendrías que silenciarlo, Nico, por ahí. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, ya conocemos entonces la obra más importante de Santo Tomás, que es la Suma de Teología, que no es solo de teología, sino que es de filosofía, de teología. Es un texto que recupera las múltiples tradiciones de pensamiento que se fueron forjando en el pensamiento medieval. Santo Tomás es del siglo XIII, para que nos ubiquemos, ¿sí? Nació en 1224-25, fines de 1224, y murió en 1274, es decir, a los 49 años. Murió muy joven. Bien, ¿algo más que quieran comentar, que sepan, que conozcan? Sí, algo nos habían contado de su vida anecdótica. No sé si se escucha. Sí, se escucha, Marisa. Bueno, no, que que la madre quería que fuera una orden determinada religiosa y él creo que tuvo una relación con los mendicantes, ¿puede ser? ¿Lo estoy diciendo? No, está bien. Bueno, no, porque a veces la memoria me falla. Está Y muy bien. que había querido estar con una, que era creo que familiar de una autoridad de la iglesia y que medio que le habían planificado estar en ese nivel y eligió una orden mucho más pobre. Exacto, sí. Santo Tomás ingresó, Santo Tomás era hijo de los condes de Aquino, es decir, nació en una familia noble, fue el último y noveno hijo del conde Landolfo de Aquino, cuya madre, la madre de este conde, era hermana del emperador Federico I Barbarroja. También de parte de madre procedía de una familia noble. La madre era hija de los condes de Chieti. Es decir, Tomás pertenecía a la nobleza. Y desde pequeño mostró convicciones religiosas, desde pequeño manifestó una piedad profunda, y a los 5 años fue enviado como oblato al monasterio de Monte Cassino, al monasterio benedictino, que era el monasterio más importante de Europa, podría decirse, ¿no? Monte Cassino fue fundado por el propio San Benito de Nurcia, en el siglo VI, y la orden benedictina era la orden
más importante del occidente latino, la orden de religiosos, de monjes más importantes. Y bueno, entonces se esperaba que Tomás llegase a ser abad de Monte Cassino, que vendría a ser, digamos, como el religioso más importante de Europa occidental, digamos, ¿sí? Pero bueno, como bien dijo Marisa, Tomás, ahora les cuento bien un poquito por qué, pero ingresó a lo que se conoce la orden de predicadores, la orden de los frailes dominicos, fundada por el español Domingo de Guzmán. En el siglo XII se fundaron dos grandes órdenes mendicantes que aún continúan en la vida de la Iglesia, que son los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos fueron fundados, obviamente, por Francisco de Asís, y los dominicos por Santo Domingo de Guzmán. Para los que son de Mar del Plata, por ejemplo, pueden ver que el Colegio Esquiú pertenece, por ejemplo, a la Orden Franciscana, para que se ubiquen, y la parroquia San Martín de Porres, que está a la entrada de la ciudad por la Ruta 2, es el noviciado precisamente de los frailes dominicos. Es decir, son órdenes multiseculares dentro de la cultura occidental y dentro de la vida de la Iglesia en particular. Pero en ese momento, cuando surgieron las órdenes mendicantes, como su nombre lo indica, ellos vivían de la mendicidad. Es decir, no tenían bienes propios, vivían de lo que les daba la gente. Entonces, digamos, por ejemplo, Monte Cassino, en contraposición, era un centro cultural, pero también económico de Europa. ¿Por qué? Porque los monjes producían muchas cosas, y ustedes recuerden que en torno a los monasterios medievales se iban formando, ¿sí?, determinados paisajes urbanos, ¿no?, donde la gente trabajaba y eran no solamente lugares de culto, sino también lugares de producción y de comercio. Bueno, entonces Tomás decide entrar a la orden mendicante, algo que no le fue demasiado fácil, porque tuvo la resistencia familiar. Imagínense, era como si ustedes pensaran hoy, siempre digo el mismo chiste, Nicolás se va a acordar, pero me parece que es bastante gráfico. Es como si alguien tuviera la posibilidad de jugar en el Barcelona y fuese a jugar al Aldo Civi de Mar del Plata, digamos. Una cosa así. Por lo que leí fue porque estaba en contra de algo de la madre, algo así. Para ir en contra de una... No, porque, digamos, la orden dominica era una orden que se consagraba a la predicación y al estudio, y Santo Tomás tenía vocación intelectual. Tomás de Aquino es lo más parecido que hoy diríamos un docente universitario, un hombre religioso, pero su oficio era ser docente universitario. Por eso sus textos, sus obras, son de alguna manera de un lenguaje muy diferente al que encontramos quizá en Agustín, ¿verdad? En Agustín tenemos un lenguaje mucho más poético, un latín, digamos, pulido, lleno de metáforas, lleno digamos, de riqueza literaria y belleza poética. En cambio, en Tomás tenemos, digamos, un latín escolástico, meramente llano, pero que busca sobre todo claridad en la exposición, por el hecho de que él era, como les dije yo, un profesor universitario, digamos, y lo que buscaba era claridad en la exposición. No obstante, de Tomás de Aquino nos han legado también composiciones poéticas que son menos conocidas. Por ejemplo, el oficio de Corpus Christi, digamos, un oficio que aún se continúa rezando en la liturgia católica, fue compuesto por Tomás de Aquino. Bien, entonces, como decía Marisa, Tomás había ingresado al monasterio benedictino, y el ingreso de Tomás, de alguna manera, también significaba para el padre, en ese momento había una franca enemistad entre el emperador Federico II y el papado. Y el conde de
aquinos, si bien eran católicos, por supuesto, un poco estaban bajo la dependencia del emperador, y unos años antes de que Tomás ingresase al monasterio, Federico II había un poco asediado con las tropas el padre de Tomás había asediado con las tropas del emperador el monasterio de Montecassino, y entonces un poco la entrega de su hijo al monasterio también significaba una suerte de sellar la paz con los monjes, ¿verdad? No obstante, cuando Tomás tenía 15 años, digamos, este conflicto entre Federico II y el papado se había agudizado. El papa de ese momento era Gregorio IX, y entonces el padre, por temor, decidió sacar a su hijo del monasterio, y de hecho, digamos, las tropas de Federico II se apoderaron militarmente del monasterio y expulsaron a todos los monjes que no eran italianos, que no eran de allí, los expulsaron. Y bueno, por ese motivo Tomás salió del monasterio y fue enviado a estudiar a la Universidad de Nápoles. La Universidad de Nápoles era de alguna manera la única universidad que en ese tiempo había sido fundada por el propio emperador Federico II, en el año 1224, es decir, un año antes de que, Tomás naciera, y entonces Tomás fue enviado a estudiar a la Universidad de Nápoles, y era la única universidad que no estaba bajo la tutela directa de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque estaba bajo la tutela directa del emperador, lo cual no significa que, digamos, no hubiese religiosos o clérigos, porque de hecho la mayoría de los profesores eran todos religiosos o clérigos, digamos, ¿no? Bien, y eso fue decisivo en la historia de Santo Tomás, porque allí se encuentra de alguna manera con los que van a ser sus dos grandes amores, es decir, con Aristóteles, ¿sí? Con el estudio de Aristóteles, y con la orden de los dominicos, con la orden de Santo Domingo, con la orden de predicadores, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Sí, Agustín. No, quería decir que, bueno, justamente eso, que Santo Tomás, a diferencia de la mayoría de los autores filósofos que encontramos en la Iglesia Católica, que tiene una corriente neoplatonista y tratan de buscar desde Platón una justificación al cristianismo, Santo Tomás se caracterizó por sacar incluso hasta, se cree que 11 diferentes exposiciones de la corriente aristotélica y la usa para explicar su pensamiento cristiano. Bueno, se podría diferir, ¿no es cierto?, de San Agustín, por ejemplo, que es un neoplatonista que usa, bueno, el neoplatonismo para explicar y justificar la cosa. Bien, bueno, eso es cierto, pero con algún matiz. Es cierto que Tomás fue de alguna manera el que incorporó la gran síntesis filosófica de Aristóteles y la armonizó con la revelación cristiana, con la doctrina católica, pero también es cierto que Tomás asumió muchos aspectos del neoplatonismo, digamos. Es decir, fue un comentador del Pseudo Dionisio, por ejemplo, vamos a ver, comentó obras del Pseudo Dionisio, comentó a Boecio, que también era aristotélico, pero también neoplatónico. Entonces comentó a los filósofos árabes, que tenían mucha influencia neoplatónica. Y de hecho, por ejemplo, la Suma de Teología, que es su obra magna, si bien toda su estructura conceptual asume el aristotelismo, la estructura orgánica de la obra es neoplatónica. ¿Por qué? Y bueno, ustedes piensen en esto, que el cristianismo, de alguna manera, en este sentido, armoniza bien con el neoplatonismo. ¿Por qué? Bueno, porque, salvando las distancias, ¿no? Pero de alguna manera, para el cristianismo, Dios, para el judeocristianismo, Dios crea de la nada, con su palabra poderosa, el mundo,
pero también, o sea, hay digamos, un movimiento hacia afuera de Dios por el cual crea libremente al mundo, y toda la jerarquía ontológica de seres que hay presente en el mundo, pero también la convicción del cristianismo es que el mundo encuentra su perfección en Dios. Es decir, si bien no hay como una refundición, entre comillas, de las cosas en Dios, en el principio o en el uno, como sería en el neoplatonismo, para el cristianismo, la plenitud del hombre, el fin último del hombre es la visión de Dios. La bienaventuranza para el hombre es la visión de Dios. Es decir, el hombre va a encontrar su plenitud y su dicha cuando conozca y ame a Dios, tal y como podemos decir, por ejemplo, nosotros nos conocemos, es decir, no solamente de una manera abstracta, sino experiencial. Por eso se denomina en términos teológicos visión beatífica o visión cara a cara. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra observación, comentario? O sea, en síntesis, Agustín, es cierto, pero con matices. Tomás asume mucho también del neoplatonismo, por ejemplo, o del platonismo. Una noción fundamental de la metafísica tomista es la noción de participación, que era una noción que el propio Aristóteles había de algún modo desechado por considerarla una noción metafórica, y es una noción fundamental en la metafísica platónica, y es una noción fundamental para la metafísica de Santo Tomás. Sí, Marisa. Te iba a preguntar si por eso aborda el tema del bien y del mal, Santo Tomás siempre, por esa visión de Dios. Bueno, religiosa, digo. No hay tema de su tiempo que prácticamente Tomás no haya abordado. Ahora cuando veamos la estructura de la Suma de Teología, el bien y el mal los aborda precisamente porque forman parte del drama de la historia humana. Es decir, el drama humano es un drama propio de donde de alguna manera pugnan el bien y el mal. Y entonces hay que comprender eso, ¿no? Incluso dentro del corazón mismo del hombre. Es decir, en el hombre está esa cosa de que muchas veces hace el mal que no quiere y deja de hacer el bien que quiere. El mal no solamente está afuera, sino en el interior del hombre también. Pero sí, trató el tema del mal moral, el mal ontológico, pero también muchos otros temas más. Todos los temas propios de la filosofía y de la teología fueron abordados por Tomás. Al menos, digamos, si algo pone de manifiesto Tomás es que fue el gran maestro de los principios. Él puso los principios para entender la gran mayoría de los temas de la filosofía y de la teología, digamos. Morales, políticos, antropológicos, metafísicos, teológicos. En ese sentido, en la síntesis de Tomás está todo esto. Bien. Entonces Tomás... Hola. Un chimento antes de avanzar, ¿no? A modo de chimento. El hecho de que los secuestraron, se los llevaron se lo llevaron los padres, y para irse a los dominicos, considero que se escapó por una ventana, puede ser, con unas sábanas. Eso nos contó la leyenda. Polter. Así dice la leyenda, sí. Polter. Ah, bien. Tomás. Su contacto con Alberto Magno, ¿puede ser? Bueno, eso viene después, claro. Es decir, Tomás conoce en la Universidad de Nápoles a los dominicos, y Aristóteles, comienza a estudiar a Aristóteles porque allí no regían las prohibiciones oficiales de la enseñanza pública de Aristóteles. Con esto también me parece importante hacer una salvedad. No es que no se podía estudiar a Aristóteles, no se lo podía enseñar públicamente, que es distinto. Los maestros podían estudiar a Aristóteles. No solamente que podían, sino que debían estudiarlo. Pero hasta no ver que la cosmovisión aristotélica pudiese ser armonizada con el dogma cristiano, no se lo podía enseñar públicamente. ¿Por qué? Bueno, porque las universidades eran universidades católicas,
Es decir, no iban a enseñar públicamente algo contrario a sus propias convicciones fundamentales. Pero no es que no se lo podían estudiar, se lo podía y se lo debía estudiar. Ahora bien, en Nápoles no pasaba eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba bajo la tutela directa de la Iglesia. Se lo estudiaba y se lo enseñaba también. Entonces, en la Facultad de Artes de ahí de la universidad, Tomás comenzó sus estudios, ¿sí? Y estudió lo que se conoce como el trivio y el cuadrivio, ¿sí? El trivio, gramática, dialéctica, retórica. Eso lo estudió con el maestro Martín Pedro Dacia. Y el cuadrivio, obviamente, aritmética, geometría, uy, se me bajó la silla, astronomía y música con Pedro de Ibernia, ¿sí? Y él, Pedro de Ibernia, fue el que lo inició en la filosofía aristotélica. Bueno, ahí se encontró, como les dije, con la orden de predicadores, y como sus superiores reconocieron sus aptitudes para el estudio, entonces decidieron enviarlo a el estudio general que la orden, o sea, al estudio general que la orden tenía en París, en torno a la Universidad de París, que era la universidad de teología, al menos más importante de aquella época. Y ahí fue donde sucedió lo que cuenta Julio, que sus padres se opusieron a que él se hiciese dominico, entonces lo interceptaron cuando iba camino a París, y lo llevaron por la fuerza y lo tuvieron, entre comillas, preso en el castillo de la familia durante un año. Y hicieron todo lo posible por, convencerlo de que abandonara su idea de ser religioso. Cuando digo todo, es todo, ¿no? Hasta, por ejemplo, introducir mujeres en su cuarto y cosas por el estilo, digamos. Bien, entonces, Tomás, luego de un año ahí de encierro, ahí profundizó sus estudios de la Sagrada Escritura, estudió también al maestro de las sentencias, Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo eran como el manual de teología, de alguna manera más importante de la época. Santo Tomás luego comenta, por ejemplo, las sentencias. Por ejemplo, la edición, esta es la edición de uno de los tomos, son 6 tomos, el comentario que hace Tomás a las sentencias de Pedro Lombardo, la edición española. Bien, entonces estudió ahí, profundizó sus estudios en escritura durante el encierro. Bueno, luego, como dijo Julio, su madre ya se dio cuenta de que nada iba a hacer desistir a Tomás de abandonar su vocación dominica. Su padre en ese entonces ya había muerto, y entonces lo deja escapar, ayuda, o sea, se la azota, diríamos hoy, para que pudiera escapar, y escapa, según dice la leyenda, por una ventana, ¿no? Bien, entonces Tomás continuó su camino hacia París, ¿sí? Y allí se encontró con la otra gran figura, que fue, ¿quién? Lo mencionaron hace un ratito. ¿Alberto Magno o no? Alberto Magno. San Alberto Magno fue el gran maestro de Santo Tomás, y era uno de los teólogos más importantes, o el más importante de la época, ¿verdad? Era dominico y enseñaba en la Universidad de París, y vivía obviamente en el convento de Saint-Jacques, ¿sí? Tomás, no obstante, Tomás le decían el buey mudo, porque era grandote, así imagínense, germano, un tipo germano, bien grandote. Si bien el italiano venía de sangre germana, dicen que era rubio, bien grandote, y mudo porque era medio taciturno, no le gustaba sobresalir, llamar la atención, pero de alguna manera, por ejemplo, cuenta un día la leyenda que Alberto estaba enseñando, que de repente se vio sumido en una dificultad,
y entonces Tomás, para salvaguardar la verdad, intervino y le dio la solución a su propio maestro de la cuestión que estaba intentando resolver. Entonces fue ahí donde se dice que Alberto dijo, bueno, cuando este buey mudo muja, va a hacer temblar los cimientos de Occidente. Y bueno, es así que la obra de Tomás de Aquino es una de las obras, de alguna manera, junto con San Agustín, que constituyen la cultura occidental nuestra, ¿verdad? Que forjaron esa cultura, ¿no? Todos los estudios de filosofía moderna, bueno, de alguna manera tienen sus cimientos en la escolástica medieval, cuya plenitud se expresa fundamentalmente en Tomás de Aquino, ¿verdad? Bien, entonces, después de unos años, Tomás es enviado con Alberto a Colonia, Alemania. Maxi, Ya si queda va... menos de un minuto. Sí, eso te iba a decir. Bien. Así que cortamos acá, si quería quieren, sí, poder entrar con el mismo link. Sí, me parece que sí. Si no, mando, Dale, listo. Bueno, piensen en alguna pregunta o algo si quieran mientras tanto. Obispo de París, que se llamó Esteban Tempier. El año después de que Tomás muriera, muchas de sus tesis fueron condenadas, metafísicas. No obstante, después se levantó la condena, obviamente, sobre las posiciones de Tomás, ¿sí? Pasaron 50 años después de la muerte de Tomás para que se levantara la condena de las tesis, y Tomás fue canonizado por la Iglesia en 1323 por el Papa 22, Juan 22, si no recuerdo. Bueno. Sí, yo lo que quería remarcar ese aspecto, ¿no? Lo que dice Maxi. Pensemos, Tomás muere si mal no recuerdo, en el 74, ¿no? 1274. Sí. Y las condenas de Tempier, bueno, hay varias condenas del obispo de Tempier. Por supuesto que, imagínense que la Universidad de París dependía del obispo, y el obispo Tempier condena en 1277. Hay un libro que se llama La condena de la filosofía, donde están todas las tesis condenadas, y de alguna manera ahí se puede rastrear un montón de estas tesis que tienen que ver con el aristotelismo, ¿no? O sea, desde las más obvias como la eternidad del mundo, hasta otras que realmente no se sabe muy bien a quién pertenecen, y que pueden ser hasta tesis que luego terminan asimilándose dentro de la ortodoxia. Digamos, Tempier lo que hace en verdad es arma una comisión de gente para que le seleccione cuáles son esas tesis problemáticas, y esta condena se lleva a cabo en el 1277. ¿sí? Pero tiene que ver con digamos, lo que habíamos hablado en su momento, ¿no? Cuando las obras de Aristóteles se traducen, las obras greco-árabes se traducen al latín, al mundo latino, esto genera mucho ruido en las universidades, y de alguna manera revitaliza estas prácticas que Maxi hablaba, ¿no? Del trivium y el quadrivium, fundamentalmente del trivium, la dialéctica, y bueno, va de alguna manera a poner algunos en términos de ver a este aristotelismo como una herramienta peligrosa, ¿no? O sea, que nos puede de alguna manera poner en contra de los datos revelados, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que uno puede pensar a Tomás como alguien que está tratando, también en los mismos términos lo que hace Maimónides, ¿no? De recibir una filosofía y de alguna manera darle un impulso muy innovador, ¿no? O sea, y en ese impulso innovador, bueno, es donde es visto como también peligroso, ¿no? Eso. Claro. Sí, Santo Tomás, bueno, si algo me parece importante que les quede de Tomás, es el hecho de que Tomás tuvo la humildad de dejarse enseñar por todos, en el sentido de que él era un buscador de la verdad y no le importaba quién de alguna manera la expresase, ya fuese
judío, infiel, pagano, digamos, es decir, por ejemplo, Tomás aprendió de los filósofos árabes, que eran infieles para los católicos, aprendió de los judíos, como Maimónides, aprendió de los filósofos romanos, como Cicerón, como Séneca, aprendió también de autores neoplatónicos, como les dije, como Boecio, como el pseudo Dionisio, aprendió de los filósofos griegos, fundamentalmente de Aristóteles, es decir, de alguna manera Tomás supo dejarse enseñar por todos, y la gran, digamos, el gran aporte de Tomás a la filosofía es esa aptitud de haber hecho una síntesis armónica de todas esas múltiples tradiciones de pensamiento que en su momento se pensaban que eran imposibles de armonizar. Tomás no solo las armonizó en el sentido de que las yuxtapuso, ¿no? Digamos, una sobre otra, no hizo algo ecléctico, sino que las armonizó, las purificó y de alguna manera también las superó, porque aportó sus propios conceptos, ¿sí? Aportó sus propios conceptos que integraron esa síntesis. Por ejemplo, el concepto de acto de ser, propio del pensamiento de Santo Tomás, de la metafísica, del ser como acto, ¿no? Que no estaba en Aristóteles, pero que sirve para armonizar el conjunto de la metafísica aristotélica y armonizar todo eso con el dogma cristiano, con el dogma católico. Sí, Nico, ¿querías decir algo? Sí, una cosita cortita que me parece que esto es como un mensaje, uno de los mensajes más potentes, ¿no? Esto de que tiene muchos ecos en el mundo de hoy, ¿no? El tomar la verdad sin importar quién la dice, ¿no? Me parece siempre un mensaje muy potente y valioso. Y también siempre les recomiendo un artículo que me parece también muy interesante, que es de Umberto Eco, está colgado en el... Es un artículo breve de Umberto Eco que se llama Elogio a Tomás de Aquino, ¿sí? Donde de alguna manera él pone en juego esto que veníamos hablando, dice, bueno, Tomás hace, Umberto Eco dice esto, Tomás hace lo que hoy, creo que es un artículo escrito en los 70, ¿no? Lo que hoy debe hacer también un filósofo, comentar al filósofo más importante de la época. O sea, Tomás comenta a Aristóteles porque hay que comentar a Aristóteles. Y Humberto Eco dice, bueno, como en los 70 había que comentar a Marx. Entonces hace un poco esa analogía y bueno, es un artículo, bueno, Humberto Eco escribe muy bien y bueno, muy atractivo también leerlo. Pero bueno, se los recomiendo y está en el sitio web. Se llama Elogio a Tomás. Pero bueno, y hoy, ¿a quién habría que comentar en ese sentido? Ah, bueno, es una buena pregunta para pensar, ¿sí? ¿A quién hay que comentar? Hoy parece, bueno, así como pensando en voz alta, parece como difícil, no hay como un filósofo, ¿no? Que hay que comentar. No me parece que esté tan claro, sí, es lo propio de la época. Claro, porque ha caído, digamos, ya no existen más esos grandes relatos, esas grandes síntesis, ¿sí? No se dan más esos grandes. Heidegger por ahí ha sido el último filósofo que digamos que nos legó un corpus, digamos, de pensamiento, puede ser, ¿no? En un sentido, puede haber sido el último gran filósofo del siglo XX que nos legó un cierto corpus completo, ¿no? Bueno, hay otros menos conocidos, pero el propio Ortega y Gasset, que Nico conoce también, nos legó un cierto corpus de pensamiento en España. Bueno, Sartre también, supongo yo. Pero bueno, esta idea de dejarse enseñar por todos también estaba ya en Aristóteles, ¿no? Recuerden que Aristóteles tenía esa frase famosa que decía, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Digamos, en ese sentido, es algo que puede resultar inspirador para nosotros como filósofos, ¿no? Tratar de superar los prejuicios culturales. Es decir, en toda época hay un discurso, como hemos hablado en el encuentro pasado, políticamente correcto, y el problema es que
no hay que asumirlo porque sea políticamente correcto. Si hay que asumirlo porque sea verdadero, y no porque sea políticamente correcto o porque sea lo que todo el mundo le viene bien escuchar, digamos. Es más, el filósofo, recuperando una cierta vocación socrática de ser un poco tábano, tiene que, digamos, poder cuestionar esos lugares comunes que se asumen críticamente, ¿verdad? Pero Tomás, sí, en este sentido, es importante que capten que en su propia época estaba como en el medio de grandes conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque para los filósofos que hacían una lectura de Aristóteles en la Facultad de Artes de raigambre averroísta, los llamados averroístas latinos, lo miraban como alguien que había traicionado el verdadero espíritu de Aristóteles al haberlo cristianizado. Y los cristianos, digamos, seguidores de la teología oficial, que era la teología agustiniana, lo miraban como alguien que había traicionado a Agustín, ¿no? Sin embargo, Tomás es un gran estudioso y admirador de San Agustín, también, digamos, uno de los autores más citados en la obra de Tomás, después de Aristóteles y la Sagrada Escritura, debe ser San Agustín. O sea, primero la Sagrada Escritura, Aristóteles y Agustín son los autores más citados en la obra de Tomás de Aquino. Además, Tomás, algo que tenía, que también me parece muy loable, es esta cosa de no buscar dejar mal parado. ¿Ves? Por ejemplo, si ustedes escucharon algo de Pedro Abelardo fue otro gran pensador del siglo XII, pero tenía un espíritu así muy polémico, y a él le gustaba sobresalir, dejando como mal parado a sus contrincantes, ¿no? Digamos, de hecho, hizo algo poco recomendable, que es, como se dice, avergonzar públicamente a su maestro, ¿sí? Entonces, en este sentido, siempre que Tomás corregía a alguien, siempre buscaba como hacer la mejor lectura posible del error del otro, digamos. Es decir, por ejemplo, en el tema del conocimiento, donde Tomás no sigue a Agustín, no sigue una posición de carácter agustiniano, más de raigambre neoplatónico, siempre buscó hacer una interpretación de Agustín que lo dejara bien parado a Agustín, ¿no? Bueno, eso también me parece muy loable, ¿no? Salvo que el otro sea francamente una porquería, digamos, y bueno, ahí uno no tiene más remedio que denunciarlo públicamente, pero si el otro no es una porquería y simplemente está equivocado, no hay que humillarlo, digamos, no parece algo de persona noble humillar a otro porque está equivocado, ¿no? Bueno, en ese sentido, el carácter o el temperamento de Tomás es a todas luces contrario al de lo que fue, por ejemplo, Pedro Abelardo, ¿verdad? Bueno, podría decir muchas más cosas de su historia. Tomás tuvo 2 periodos de enseñanza. Ahí hay un comentario, Nico, no sé. No, también puedo hacer, perdón. Tomás tuvo 2 periodos de enseñanza en la Universidad de París, un primer periodo y un segundo periodo, algo que también era poco común, porque siempre que había quilombo lo mandaban llamar para tratar de quilombos intelectuales, pero que en esa época no eran solo intelectuales, sino que, que también implicaban un poco jugársela, ¿no? Digamos. Y entonces también después estuvo 9 años trabajando al servicio de la corte del Papa, porque un compañero de él, que fue Guillermo de Moerbeke, lo que hizo fue traducir del griego directamente las obras de Aristóteles, y ahí Tomás hizo sus grandes comentarios a las obras de Aristóteles. Por ejemplo, el comentario de Tomás a la Ética Nicomaquea, acá les muestro si quieren. Esta es la edición española también, del comentario de Tomás a la Ética Nicomaquea. Durante esos años que trabajó en la corte papal, él trabajó con los manuscritos de... estornudé. Bueno, eso es como una suerte de atentado terrorista en esta época, pero por suerte estamos online y no hay problema.
Entonces Tomás trabajó durante 9 años en los comentarios con traducciones directas del griego, ¿no? Y no ya con traducciones del... ya las traducciones que Tomás primero se vieron de las obras de Aristóteles al latín, habían sido traducidas del siríaco al árabe, del árabe al latín, del siríaco al árabe y del árabe al latín, ¿verdad? Y ahí esas traducciones obviamente además venían de manos de los árabes, el que traduce e interpreta, entonces también se sospechaba de esas traducciones, y Dominico Guillermo de Meorbreque lo que hizo fue traducir del griego las obras directamente al latín. Y Tomás hizo los comentarios en base a eso, ¿sí? Después, Tomás es enviado, estoy avanzando rápido como para poder darles un pantallazo, ustedes me interrumpen cualquier cosa, ¿verdad? Luego de trabajar en la corte papal, fue enviado a su segundo periodo de enseñanza en París, y luego fue enviado a Nápoles, a su ciudad natal, a fundar un estudio general de la orden dominicana. Y es ahí donde tuvo una fuerte experiencia mística. El 6 de diciembre de 1273, mientras estaba celebrando la misa, Tomás tuvo una fuerte experiencia mística, y luego de eso, de alguna manera quiso dejar de escribir, no escribió más, paró, dejando inconclusa su obra magna, la tercera parte de la Suma de Teología, no quiso seguir escribiéndola. Cuando su secretario personal, Reginaldo de Piperno, le preguntó por qué dejaba de escribir, Tomás respondió que todo lo que se le había dado contemplar, en comparación, digamos que lo que había escrito le parecía paja, en comparación con aquello que se le había dado ver, digamos que ya no tenía más sentido seguir escribiendo. Y claro, todos querían morir, porque digamos, era como si la obra cumbre que todos estaban esperando que termine, la dejó de escribir. Y entonces, bueno, nada, todos estaban muy sorprendidos, Tomás se empezó a sentir muy débil, y fue llamado por el obispo, por el Papa, a intervenir en el concilio de Lyon, que se iba a celebrar el año siguiente, en Lyon, precisamente, en 1274, y cuando iba de camino al concilio, se sintió enfermo, y ahí, de alguna manera, primero fue a la casa de su sobrina, y luego pidió que lo llevaran a un monasterio cisterciense, que los cistercienses son como una reforma de los benedictinos, con lo cual puede decirse que Tomás volvía a la casa de Santo Domingo a morir, de alguna manera, ¿no? Es decir, volvía a su primer amor, digamos, murió en una casa benedictina. Y bueno, su obra, digamos, sus escritos pueden clasificarse fundamentalmente en 3 aspectos, ¿sí? Por un lado, comentarios, ya sea comentarios de texto, donde Tomás va siguiendo línea por línea un libro canónico, por ejemplo, la Ética Nicomaquea, la Metafísica de Aristóteles, un evangelio, ¿no? Va siguiendo prácticamente línea por línea el texto y lo va comentando. Comentarios entonces a textos canónicos, fundamentalmente de la Sagrada Escritura y de Aristóteles, pero también comentarios a Boecio, comentarios al pseudo Dionisio, como les dije. También, de alguna manera, Tomás lo que hizo fue hacer lo que se conoce como opúsculos y cuestiones disputadas. Se celebraba en aquella época, la enseñanza tenía como 2 grandes modalidades: la lectio, donde un docente lo que hacía era tomar un texto y enseñarlo, comentarlo línea por línea, un texto canónico, o las cuestiones disputadas, que podían ser con un tema fijo, o lo que se conoce como quod libetales, o sea, las cuestiones que trataban un tema que se proponía en el momento, digamos, ¿sí? Y lo que hacían era, de alguna manera, proponer un tema, discutirlo, presentar objeciones en pro y en contra del tema, y lo que hacía el maestro era resolver el problema, ¿sí? Y después
responder una a una a las tesis que estaban en contra de su posición, digamos. ¿Ven? Digamos, todo lo contrario a lo que se podría suponer del espíritu de alguna manera medieval, cuando se piensa que es un espíritu cerrado, que es un espíritu obstruso, que es un espíritu en el que no hay lugar para el diálogo, ¿no? Digamos, si la enseñanza era fruto de este encuentro dialógico, de esta pugna dialógica, ¿sí? De esta pugna dialéctica entre maestros, estudiantes. Obviamente había jerarquías y siempre el profesor lo que hacía era cerrar el tema y eso también se publicaba. Obviamente sus dos grandes obras son la Suma contra Gentiles y la Suma de Teología, son las dos grandes, digamos, obras. Fundamentalmente la Suma de Teología es donde se puede encontrar el pensamiento más maduro de Santo Tomás, más pleno, y también hay una pequeña obra que se llama Compendio de Teología, que escribió, es como una síntesis de la propia síntesis teológica que hace Tomás, que de alguna manera que es también una de sus últimas obras. Entonces sus obras se dividen en tres grandes, puedo citar todos los comentarios si quieren que hizo, pero digamos quisiera aprovechar el tiempo para otras cosas. No sé si quieren hacerme algún comentario, alguna pregunta, algún comentario sobre Tomás, sobre su filosofía, como para que a ustedes les quede, digamos, en claro, y lo importante es que puedan tener herramientas para después ponerse a estudiar a Tomás. Era muy interesante. como para decir algo. Bien, no, dale, Julio, ibas a comentar algo. No, que era muy interesante, que como para sumar, de como que da ganas de indagar a ver qué es lo que planteaba, qué es lo que comentaba, hacia dónde apuntaba. Entonces es como un pendiente que queda como para decir, estaría bueno profundizar en su pensamiento en ese sentido. Sí, claro, sí, yo creo que yo soy un admirador de Tomás de Aquino y de hecho es mi maestro, digamos. Pero, digamos, más allá de eso, me parece que Tomás también, digamos, tiene esa capacidad bien propia de filósofo, como de ir al hueso, diríamos hoy, ¿no? Siempre de establecer los principios que permiten, de alguna manera, meterse en cualquier cuestión, ¿no? Los principios antropológicos, metafísicos, morales, ¿sí? Entonces, como que ahí están los principios de todo. Después, digamos, con el paso de la cultura, los cambios culturales, uno puede, digamos, reconocer que hay temas que Tomás no trató porque obviamente no eran problemas de su tiempo, ¿sí? Pero todos los problemas de su tiempo lo trató y además puso como las bases para tratar los grandes problemas antropológicos, metafísicos, éticos, teológicos, ¿sí? Y además también siempre abordó pensando en el hombre de su tiempo de alguna manera. Si bien sus escritos no eran para la gente común, pero sí eran para aquellos que iban a enseñar a la gente común. Digamos, y con su filosofía, con su síntesis, se formaron los pastores, los maestros, ¿sí? Entonces estaba dirigida a ellos, y en sus obras se pueden, digamos, en la Suma de Teología, por ejemplo, uno puede encontrarse problemas tales como, bueno, ¿a quién tengo que amar más? ¿A mi esposa o a mi madre? Cosas así, ¿no? Digamos, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la justificación? ¿Tengo que amar más a mi mamá y ser un pollerudo? ¿O tengo que amar más a mi esposa y pelearme con mi vieja? ¿No? Digamos, bueno, ahí está, digamos, la respuesta de Santo Tomás a ese tipo de temas. Te comento, me gustaría comentarle algo también respecto del género, ¿no? Porque el género, Maxi comentó, ¿no? El género sobre el que escribe Tomás, que nos interesa por lo menos acá en el ámbito filosófico, es lo que se denomina la suma, ¿no? La suma como género literario era el vehículo formal sobre donde se podía canalizar estas cuestiones que está planteando Maxi de este estilo, ¿no? Que es un género, digamos, que
que en el siglo XIII, digamos, llega como a su maduración, ¿no? En autores como, por ejemplo, Tomás, pero también está en germen en el siglo XII, ¿no? O sea, en el siglo XII este tipo de cuestiones, como las que plantea Maxi, aparecen también en la obra de Pedro Abelardo, ¿no? Pedro Abelardo, justamente en la obra Sic et Non, o sea, sí o no, ¿qué hace Pedro Abelardo? Pedro Abelardo confronta autoridades, o sea, ve que tal autoridad, o sea, ya sea de los padres de la iglesia o en la Biblia, tienen, digamos, tesis contrapuestas y Abelardo trata de alguna manera de decir, bueno, o es esto o lo otro, ¿no? O afirmar una o negar otra. Y bueno, y también ocurre en otras sumas tempranas donde se plantea este tipo de expresiones. Yo varias veces les comenté en el tratado de amor que trabajo yo del siglo XII, aparecen cuestiones muy parecidas a las que plantea Maxi, ¿no? O sea, si es mejor preferir un amante joven o un amante viejo. Bueno. Bueno, ahí no hay duda. Claro. Pero bueno, ahí lo interesante también es que las autoridades son las mujeres de la nobleza las que van a establecer ese tipo de juicio. Pero bueno, lo que quiero decir es que aparecen este género se está, digamos, que es el género de la suma, se está formando en el siglo XII y de alguna manera llega a una maduración y a una, digamos, a un estado de ¿cómo es? Refinamiento en el siglo XIII, ¿no? Sí, bien. Bueno, me parece importante también que ustedes, digamos, tengan herramientas como para habérselas con Tomás, es decir, para que cuando en algún momento intenten leer a Tomás de Aquino, sepan cómo entrarle, como para que no les resulte árido y digan, bueno, esto no es para mí después de la segunda página. La suma de teología, no sé si puedo compartir pantalla, Nico. Sí, se puede. Tenés que ir abajo, justo al medio, hay un botón verde que dice compartir pantalla. Me tenés que habilitar. Ah, pero... Haceme hospedador, si no. Ah, bueno, sí. A ver. Ahí está. Bien, por ejemplo, ahí les voy a compartir lo que es el esquema general de la suma de teología. Para que ahí está cargando. Sí, sí, sí. No sé si tenés que elegir algo de la pantalla. Va, yo no estoy viendo, no sé el resto. Me demora un poquito. A ver, espera. Como que habías tomado la pantalla, pero estaba todo negro. A ver ahí. Yo veo negro, pero está como tomada la pantalla. Ah, ahí está, ahora sí. Bien, por ejemplo, este es el esquema general de la suma de teología. Ven, la suma de teología está dividida en tres grandes partes. Yo les dije que tiene un cierto esquema general neoplatónico. ¿Por qué? Y bueno, porque este esquema del exitus y del reditus, propio del neoplatonismo, es un esquema que armoniza bien con la síntesis cristiana, con la revelación cristiana. ¿Ven? Entonces, si bien todo el esqueleto conceptual es fundamentalmente aristotélico, el esqueleto metafísico, antropológico, moral, ¿sí? No obstante, obviamente, no solamente aristotélico, sino con lo propio de la revelación cristiana, ¿sí? No obstante, el esquema es neoplatónico, en un sentido, ¿sí? Por eso tiene tres grandes partes, y cada parte está dividida en tratados. Ven, por ejemplo, ven ahí ustedes, la primera parte es de Dios uno y trino, y el exitus, o sea, la salida de toda criatura de Dios. ¿Ven? Y cada parte está dividido en tratados. El tratado primero, segundo, tercero, y ustedes al costado ven K1.
dentro de cada tratado hay cuestiones. Entonces, dentro de la primera parte está el tratado de la existencia de Dios y sus atributos esenciales, que forma el primer tratado y abarca las cuestiones de la 2 a la 26. Y a su vez, cada cuestión está dividida en artículos. Cuando ustedes abren la Suma de Teología, lo que ven son artículos, ¿sí? Y a su vez, cada artículo está planteado en forma de pregunta, ¿sí? Entonces, como para que vean lo que sería el andamiaje, es como una gran catedral la Suma de Teología, ¿ven? Por eso a Tomás de Aquino también se lo llama maestro del orden. ¿Por qué? Y bueno, porque supo, ¿sí?, en todas esas múltiples tradiciones que yo les dije que configuraron el pensamiento medieval, judía, árabe, cristiana, patrística, neoplatónica, todas esas múltiples tradiciones él las armoniza en una gran síntesis orgánica, ¿sí? Entonces, y a su vez, todo está como problematizado, porque cada artículo de la Suma de Teología expresa un problema. Pero ven, entonces empieza la primera parte hablando de Dios en sí mismo, y después de Dios ad extra, o sea, hacia afuera, y de las criaturas, los ángeles, el universo, el hombre. ¿Ven? Después, la segunda gran parte tiene que ver con la vuelta del hombre a Dios, es decir, con la parte moral, ¿sí? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, un tratado del fin último, ¿sí? De la vida humana, o sea, de la felicidad, y de Dios como fin último. Después de los actos humanos, después de las virtudes, los hábitos, la ley y la gracia. Ven, ahí ya virtudes y hábitos hacen referencia a Aristóteles. Actos humanos también, pero ley y gracia ya es propio del pensamiento judío-cristiano. Ven, la segunda parte está dividida en dos grandes partes. La prima secundae, o sea, la primera parte de la segunda, y la secunda secundae, o sea, la segunda parte de la segunda. Y van tratando las diferentes virtudes, por ejemplo. ¿Ven? La moral de Santo Tomás es una moral de virtudes. Pero a las virtudes tradicionales, por ejemplo, ven acá dice, virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Enseguida debería llamarles la atención que esto es platónico, no aristotélico, porque Aristóteles nunca dividió las virtudes así. Aristóteles las dividió en intelectuales y morales, pero no habló de virtudes cardinales. ¿Ven? Y tampoco, obviamente, de virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y la tercera parte habla de la Iglesia, de Cristo y de la Iglesia, como los que posibilitan precisamente la vuelta del hombre a Dios. ¿Ven? Y esa tercera parte es la que quedó inconclusa. Por eso dice ahí, suplemento añadido por sus discípulos. ¿Ven? Entonces, la Suma de Teología tiene un lenguaje aristotélico, pero también una estructura de carácter neoplatónico. Entonces, si ustedes se topan, como les dije, lo último, digamos, de ese gran edificio son los artículos. Y los artículos están presentados en forma de problemas. Por ejemplo, algo que yo por ahí les iba a leer hoy es un problema relacionado que dice, ustedes podrían pensar que en la Edad Media no había más que teología, no hay más que religión, ¿sí? En cambio, el primer problema que Tomás mismo se pregunta al hablar de la teología es si hace falta la teología y por qué no es suficiente con la sola filosofía. ¿Ven? Es decir, Tomás, ¿sí?, no es todo teología. Es más,
se pregunta si realmente hace falta o no es suficiente la sola filosofía. Obviamente, su respuesta va a ser que hace falta ¿cómo es? La teología, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes capten esto, es decir, Tomás se pregunta ese tipo de cosas. Su síntesis es teológica porque está iluminada por la revelación, pero asume todos los grandes aportes de la filosofía, todos. Bien, queda 1 minuto y medio, Nico, ¿querés que cortemos? Pues así después lo que vamos a hacer es, yo les voy a tratar de explicar cómo leer la Suma de Teología. Y vamos a ver un artículo y algo más si quieren después. ¿Te parece que hagamos 5 minutos de pausa entre Zoom y Zoom, Nico? Como para... No se te escuchó. Perdón, pensé que estaba el audio. Sí, hagamos 5 minutos y volvemos. Así voy a hago un té y vuelvo. Dale, sí, nos hacemos un cafecito, gracias. Ahí está. Hace frío. Listo. Y esos artículos siempre están encabezados con una pregunta. Y además, lo que busca responder el artículo es precisamente esa pregunta que formula. Y entonces lo que hace Tomás es, en primer término, ahora lo vamos a ver gráficamente, con un artículo, es plantear objeciones a su tesis, ¿sí? Es decir, lo que se propone es como palos en la rueda, es decir, lo que hace es tratar de argumentar en contra de la tesis que él va a defender, y trata de tomar argumentos de autoridades, ¿no? Puede ser de Aristóteles, de Agustín, o simplemente razonamientos que se le ocurren, ¿sí? Entonces, supónganse lo que vamos a leer ahora, que tiene que ver con si es necesario, se pregunta Tomás, además de la filosofía, otra ciencia. Entonces, él lo primero que va a hacer es formularse objeciones. Él, de alguna manera, va a responder que sí es necesario, ¿sí? Pero entonces lo primero que hace es ponerse palos en la rueda. Entonces va a decir, bueno, parece que no es necesario por esto, y también por esto, y también por esto, ¿no? Enumera objeciones. 1, 2, 3, 4, generalmente son 3, pero hay artículos que tienen 5, ¿sí? Y hay artículos que pueden tener 2, pero generalmente son 3. Y después viene lo que se llama el sed contra, en latín sed contra, pero contra, o en cambio se traduce, ¿sí? El en cambio es donde Tomás da su respuesta, pero esta respuesta generalmente está fundamentada en lo que se conoce como argumento de autoridad. Es decir, Tomás responde a partir de una autoridad. Si es en filosofía, será Aristóteles. Si es en teología, será la Biblia o la Sagrada Escritura. ¿Sí? Entonces, supónganse que se pregunta, ¿la caridad, que era una de las virtudes teologales, es una virtud? Entonces, en el sed contra va a decir, por ejemplo, la caridad es una virtud porque San Pablo dice que la caridad es la disposición que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ven, citando algo o de la Escritura, una autoridad, pero no un razonamiento a partir de lo cual demuestra su tesis, ¿sí? Luego de ese sed contra, viene lo que se llama, ¿sí?, la respuesta, donde Tomás lo que hace es precisamente dar su respuesta al problema. Y ahí procura razonar, si es algo filosófico, fundamentándose en la sola luz de la razón, ¿sí? Y si es algo teológico, bueno, fundamentándose en la revelación, en la Escritura. Pero hay una argumentación para fundamentar su posición. Y por último, lo que hace cada artículo es responder una a las objeciones,
que él mismo se había formulado, ¿sí? Para responderlas y por qué no caben, por qué no tienen cabida esas objeciones. ¿Ven? Y el artículo siguiente avanza un poco más en el tema y el siguiente un poquito más hasta completar esa cuestión que se inserta dentro de un tratado. Pero ven, es como que la argumentación de Tomás va avanzando, pero uno podría hacerse la imagen de que va avanzando en cierta forma espiralada, porque va como problematizándose y cada pasito, cada escalón que se sube está como en sí mismo problematizado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, digamos, un lector no avisado de la suma corre el riesgo de marearse. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque cada tema está como problematizado en sí mismo. No es como un manual donde yo voy y digo, bueno, ahora voy a hablar de las virtudes morales. Entonces, las virtudes morales son fundamentalmente tantas. La prudencia es esto, después lo otro. No es un manual donde están simplemente explicados los temas, sino que los temas están explicados, pero a su vez problematizados. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces lo que uno tiene que tratar de discernir, bueno, es cómo entrarle a eso. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque uno corre el riesgo de, en el contexto de esa problematización, marearse y no saber, bueno, ¿y cuál es la opinión de Tomás? Porque parece esto, parece lo otro, corre el riesgo de marearse si uno no está, sobre todo, bien formado en el pensamiento de Aristóteles y en la tradición cristiana. Es decir, es imposible leer Tomás si uno no conoce algo del cristianismo y no conoce Aristóteles. Bueno, es más difícil, imposible no es. Digamos, con esfuerzo, con paciencia, todo se puede ir entendiendo. Pero lo ideal, obviamente, es conocer el cristianismo y conocer Aristóteles al menos, ¿sí? Pero se puede, digamos, yo no los desaliento a no leerlo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, lo que les va a pasar es que ustedes van a leer y por ahí van a entender del artículo, no sé, el 40%, pero si van avanzando en la lectura, unas cosas se van iluminando con otras. Entonces por ahí, esto que no lo entendí acá, Tomás lo repite después en una objeción, o digamos, en otro momento, y se va como armando el rompecabezas con paciencia. Además, como lo que tiene que ver con toda obra, ¿sí? Para poder entenderla uno tiene que tener familiaridad con esa obra. Y eso, de alguna manera, se logra con el tiempo, ¿sí? Entonces, pero hay que tener algunos tips, digamos, ¿no? Bueno, uno de estos tips es, ¿sí? Voy a compartir, habilítame, Nico. Maxi, ahí te hacían una pregunta, Candela, decía si puede ser que Tomás hace como una selección de los frutos del Espíritu que propone Pablo en la Biblia. No una selección, sino que habla de los frutos habla de los dones y de los frutos del Espíritu, ¿sí? Habla en la Suma de Teología, los explica. Diferencia los dones de los frutos, ¿sí? Del Espíritu, sí. Y también habla de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Es por ahí en el sentido de la lista de Gálatas, por ahí. ¿Cómo? Que tal vez, por ahí preguntaba Candela, tal vez en el sentido de la lista de Gálatas, en contraposición. Sí, habla de eso. A ver, esperen. En el Tratado de la Gracia, si no me equivoco, que está en la prima secunda. Creo que es en el Tratado de la Gracia. Tratado de los dones.
hay un tratado, en el tratado después del tratado de las virtudes está el tratado de los dones, y habla sobre los dones y sobre los frutos. ¿Sí? En el tratado de los dones del Espíritu habla bien sobre los dones y sobre los frutos del Espíritu Santo, precisamente refiriéndose, como dice Julio, a Gálatas 5. Ahí también Candela decía eso. Sí. Después, la Suma de Teología está obviamente Respecto del online. Espíritu Santo, te quiero hacer una Sí. pregunta, Maxi. ¿Qué Sí. habla de cuando baja el Espíritu Santo? Eso Todo lo sería de... Pentecostés. No, Sí. bueno, eso es un tema estrictamente teológico, digamos. Abordarlo no es filosófico, nos llevaría, digamos, Sí. pero los teólogos hablan de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, fortaleza es un don del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, ¿sí? Paciencia. Bien. Entonces, lo recomendable es, cuando uno se topa con un artículo de la Suma de Teología, primero leer la respuesta de Tomás, es decir, leer lo que sería el sed contra y la respuesta de Tomás. Entonces, de ese modo, lo que uno hace es tenerse en claro qué es lo que Tomás piensa respecto del problema. Y después lo que hace es leer una a una, ¿sí?, las objeciones, la objeción y su respuesta, pero teniendo siempre presente la respuesta de Tomás al problema, ¿sí? No obstante, hay quienes por ahí saltean eso y simplemente leen la respuesta, lo cual es una mala lectura, porque muchas veces en la respuesta a las objeciones es mucho más rica que la respuesta incluso, o toca algo que es por ahí más accidental, pero que es para nosotros mucho más significativo hoy. ¿Se entiende? Bien, ahora les voy a mostrar un artículo, entonces. Como les dije, ¿ven? Acá está un artículo donde Tomás se pregunta, bien, en contraposición a lo que podría llegar a pensarse, ¿sí?, si es necesario algo más que la filosofía. ¿Ven? No es que era toda teología. Tomás se pregunta, ¿no alcanza la filosofía sola? ¿Ven? Y entonces, eso no necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina, o sea, la teología. Y hay objeciones por las que parece que no es necesario que haya otra doctrina. ¿Ven? O sea, las objeciones que van en contra de lo que él piensa, porque si ahí dice que no es necesario, es porque él piensa precisamente que es necesaria otra doctrina, además de la filosofía. ¿Sí? Bien, entonces ustedes ven, una, dos, acá hay dos nada más. ¿Sí? Contra esto, ven, y el respondo, que es la parte azul. En el respondo está el pensamiento de Tomás respecto del problema. ¿Sí? Y después, como ven acá abajo, hay una respuesta a las objeciones. Se responde a la 1 y a las 2. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, bueno, ¿es necesario o no? Respondo, para la salvación humana fue necesario que, además de la materia filosófica, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre,
excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Y ahí hay un testimonio de la Escritura, ¿sí? Es decir, para la salvación del hombre, el hombre está llamado a ser salvado, no simplemente a vivir, no simplemente a pasar por este mundo comiendo y bebiendo. Está llamado a ser salvado, está llamado a una bienaventuranza eterna, que tiene que ver con el conocimiento y el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿sí?, para la salvación es necesario, ¿sí?, una doctrina que pueda ir un poquito más allá del alcance propio de la razón humana. Porque si bien la razón humana puede conocer que Dios existe, no puede conocer que Dios es realmente el fin último del hombre, ¿sí?, que estamos llamados a esa visión de Dios, ¿sí? No puede conocer la intimidad de Dios que el hombre necesita conocer para dirigirse más eficazmente hacia su fin. Seguimos. El fin tiene que ser conocido por el hombre. ¿Ven? El hombre está llamado a un fin de carácter sobrenatural, para que así él pueda dirigir su pensar y su obrar hacia ese fin. Por eso fue necesario que el hombre, repite, para su salvación, conociera no ya por la razón, sino por revelación divina, lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos. ¿Ven? Si solamente pudiese conocerse de Dios lo que con la sola razón podemos conocer, a ese conocimiento podrían acceder solo unos pocos, dice Tomás. Y después de mucho análisis, y además quizá no sin mezcla de errores. Pero esto es un conocimiento súper importante, porque todos estamos llamados a la salvación. Entonces, ¿sí?, no basta, ¿sí?, el conocimiento meramente racional que del hombre puede tener. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Todo ello se deduce, por todo esto se deduce la necesidad de que, además de materias filosóficas, que son el fruto de la sola razón, hubiese una sagrada teología, resultado de la revelación. ¿Ven? Este es el argumento de Tomás. Pero, ¿sí?, como ustedes ven, hay objeciones. ¿Ven? Vamos a leer la 2. ¿Alguno la quiere leer, la objeción 2? ¿Acá? Dale, la leo. A ver. No hay doctrina si no trata del ser, pues solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ser. Hasta pero ahí. La materia Un segundito. Ahí. Sí. ¿Ven? Acá esto supone un conocimiento metafísico. Todo lo que está diciendo es verdad. ¿Sí? Toda doctrina, toda filosofía trata de algún aspecto del ser. Solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ser. Acá Tomás está hablando de los llamados trascendentales del ser. Es decir, de una doctrina metafísica propia de la Edad Media, que decía que ser y ser verdadero son análogos. Todo ser es uno, verdadero, bueno, algo y cosa. ¿Ven? Por eso supone, esto mismo que está diciendo, supone un conocimiento metafísico. Siga, Marisa, por favor. Bueno, pero las materias filosóficas abarcan el estudio de todos los seres, incluido Dios. De ahí que tal nos consta por el filósofo
en 6 Metafisis, una parte de la filosofía sea llamada teología. Así pues, no fue necesario que además de las materias filosóficas hubiera otra doctrina. ¿Ven? Todo lo que dice esta objeción es verdadero, salvo el así pues no fue necesario. ¿Sí? Ahí está hablando de muchas cosas, ¿sí? Primero, del ser, que es lo mismo que ser y ser verdadero, es decir, de los trascendentales del ser en metafísica. Está poniendo argumento de autoridad, poniendo de manifiesto que el filósofo, ¿quién es el filósofo? Cuando Tomás habla del filósofo con mayúsculas se refiere a Aristóteles. Cuando habla del apóstol con mayúsculas se refiere a Pablo. Cuando habla de el maestro se refiere a Pedro Lombardo. Cuando habla de el comentador se refiere a Averroes. El filósofo en el libro 6 de la metafísica dice que teología es una parte de la metafísica. Eso es verdad. Es la parte de Dios que puede conocerse con la sola luz natural de la razón. ¿Sí? Es decir, la metafísica, como disciplina filosófica, culmina en un saber teológico de Dios, que no se contrapone a la revelación, pero claro, es ínfimo lo que podemos conocer de Dios, su existencia y algunos de sus atributos, nada más, con la sola luz de la razón. Entonces vamos a la respuesta. A ver, la respuesta donde dice a las objeciones. Claro, pero vamos a la segunda. A la segunda. A diversos modos de conocer diversas ciencias. Por ejemplo, tanto el astrónomo como su físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Ven, un cachito hasta ahí. Sí, Ven, sí. los medievales no eran tan cuadrados para pensar que la Tierra era plana, ¿eh? Claro. No pensaban eso. Ven, acá lo que está hablando es de algo epistemológico, que las ciencias, ¿sí? Las ciencias se clasifican por su objeto formal. Es decir, que puede haber ciencias que tienen el mismo objeto material, por ejemplo, el astrónomo y el físico, que estudian aspectos de la Tierra, ¿sí? Pero estudian aspectos de la Tierra desde diferentes perspectivas, y eso es el objeto formal. Entonces Tomás lo que va a decir, bueno, hay una parte de la metafísica que estudia a Dios, pero su aspecto formal tiene que ver que lo estudia con la sola luz de la razón. En cambio, la teología, va a decir, lo estudia fundándose en la luz de la fe, aunque obviamente con la razón. Siga, por favor, Marisa. Sí, sí. Por ejemplo, tanto el astrónomo, bueno, estoy repitiendo, como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda, pero mientras el astrónomo lo deduce por algo abstracto, la matemática, el físico, lo hace por algo concreto, la materia. De ahí que nada impida que unas mismas cosas entren dentro del campo de las materias filosóficas, siendo conocidas por la simple razón natural y al mismo tiempo dentro del campo de otra ciencia cuyo modo de conocer es para la luz de la revelación divina, de donde se deduce que la teología que estudia la doctrina sagrada por su género es distinta de la teología que figura como parte de la filosofía. Ahí Bueno, termino. ¿ven? Ahí usted entonces se pone de manifiesto cómo Tomás, ¿sí?, propone su pensamiento no simplemente desarrollándolo como a modo de manual, sino problematizándolo, y a medida que lo va problematizando, lo va profundizando. De manera tal que si uno va comprendiendo eso, no simplemente va aprendiendo como escuchando, ¿sí?, una doctrina ya masticada, sino que a medida que la va aprendiendo, la va uno mismo masticando.
uno mismo se va poniendo palos en la rueda, ¿sí? Si esto les parece algo oscurantista, bueno, me parece que no, entonces no entendemos nada de filosofía, ¿no? Porque realmente, si algo hace Tomás, es permitirse permanentemente que se le pongan palos en su propia rueda, ¿sí? Maxi, también acá me parece súper interesante también ver la técnica, digamos, de corte aristotélico que hay de la división, ¿no? O sea, de pensar a la teología, ¿no? Como por un lado como una doctrina sagrada y como por otro lado como una parte de la filosofía, digamos, que acá está, me parece, operando una de las técnicas dialécticas que justamente son las que se introducen en el siglo XII de mano de los árabes, ¿no? O sea, una especie de bisturí aristotélico, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ven, la forma mentis de Tomás es aristotélica, aunque el cristianismo empapa, y en este sentido también el platonismo y el neoplatonismo empapa su pensamiento, ¿sí? Pero su forma mentis es aristotélica. Aristóteles le proporciona a Tomás un cierto corpus de bagaje conceptual que le permite, ¿sí?, entender. Tomás nos da, junto con Aristóteles, conceptos como materia, forma, acto, potencia, sustancia, accidente, participación, ser como acto, un conjunto de conceptos, ¿sí?, que permiten estructurar el universo en unos pocos conceptos, ¿sí? Conceptos que hoy son desprestigiados, pero precisamente porque no se los entiende. Nosotros estamos acostumbrados a, digamos, una filosofía de raigambre fenomenológico y hemos menospreciado la metafísica porque dejamos de creer en la aptitud del hombre para alcanzar un saber metafísico. Pero toda esta filosofía, si bien toca cuestiones que son muy epidérmicas o carnales, está fundada en un pensamiento de carácter sumamente metafísico, ¿sí?, que supone un esfuerzo de abstracción que nosotros, bueno, acostumbrados a ver Fox Sport y yo, por ejemplo, con mi esposa todo el día, ahora últimamente, programas de cocina, ¿sí?, digamos, son modos de acceder a una comprensión de lo real que en esta cultura tan fenomenológica, ¿sí?, se nos escapan, ¿sí?, pero que todo filósofo que se precie de tal tiene que poder ir haciendo un esfuerzo de abstracción metafísica. Bueno, yo con esto creo que más o menos tenemos un pantallazo. Cualquiera de ustedes que le interese estudiar a Santo Tomás y quiera contactarse conmigo para charlar, para lo que sea, obviamente lo pueden hacer, ¿verdad? Bien. Sí, dejamos, digamos, ahora para las lecturas. Nos va a quedar una clase que, bueno, la idea era avanzar con otro tema más, pero bueno, podemos dejar un espacio al principio por ahí para los que pudieran leer algo de Tomás, ¿no? Consultar. Sí, lo que te parezca, Nico, me parece bien. La idea sería entonces ver en el... Se me va a cortar. Pero bueno, el texto, a ver, de Ramón Llull, estaba mirando qué tenemos en el blog. Tenemos el arte breve. Ahí hay una introducción al que le interesa para meterse un poco con el tema. ¿Sí? Bueno, me despido, cualquier cosa me escriben, ¿verdad? Perdón, no hay ningún problema. te quería hacer una pregunta. Corta. Antes de que te vayas. Mandame un mail.